Bienvenido a Café Lantana, el podcast. Soy Gaby Trejo. Fui niña Montessori y ahora directora, mamá y guía AMI. Con más de 25 años de trayectoria, en este espacio te daré una mirada al mundo de la crianza Montessori. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Café Lantana, el podcast. Y en este capítulo vamos a hablar sobre un tema que pudiera yo decir que es un ícono de Montessori. Montessori, educación para la paz. Pero ¿por qué se dice que la educación Montessori es una educación para la paz? Desglosemos un poquito este concepto y quiero empezar haciendo referencia a los tiempos en los que la doctora Montessori trae al mundo esta propuesta educativa. La doctora Montessori, recordemos que empieza este viaje Montessori desde primeros años del siglo pasado y desafortunadamente lo que ella proponía en estos años no está muy lejos de la realidad en la cual estamos viviendo. Recordemos que la doctora Montessori vivió en medio de guerras, en donde pues realmente presenció o fue testigo de la Primera y también de la Segunda Guerra Mundial. Y esta propuesta educativa Montessori llega justo en medio de esa época, cuando entonces se planteaban cómo realmente la educación podía pasar más allá de las aulas educativas y podía permear hasta el punto en donde pudiéramos realmente hacer vida estas frases tan profundas, pero también tan difíciles de llevar a cabo, como lo es la educación, realmente una ayuda para la vida. El niño, un factor de cambio para la humanidad. El niño, la esperanza del hombre, o la educación como esperanza de vida en la paz. Realmente, si nos ponemos a pensar, ahorita no estamos muy apartados de esa realidad. Seguimos viviendo esa realidad en donde las guerras, en donde los conflictos de los países están amenazando cada día con la paz del mundo. Entonces, vamos a ver por qué la doctora Montessori fue nominada 3 veces, no solamente una, para el Premio Nobel de la Paz. La doctora Montessori se le nomina en 1949, en 1950 y en 1951 como Premio Nobel de la Paz. Desafortunadamente, ninguno de estos 3 años obtuvo este premio, y por ahí en la historia se dice también que al menos el primero fue porque era mujer quien lo estaba proponiendo. Recordemos que también la doctora Montessori fue defensora de los derechos de la mujer. Y volvamos al tema, ¿por qué la doctora Montessori pensaba que la educación es la mejor arma para la paz? Es entonces cuando nos preguntamos y podemos comparar cómo en un método tradicional, si nos ponemos a profundizar cómo es educado el ser humano en un método tradicional, podemos ver muy claramente por qué Montessori representa una propuesta para la paz. En un método tradicional, desde el inicio se le dice a los niños que no pueden compartir una respuesta con el otro. ¿Por qué? Porque tienen que defender esa calificación que los va a hacer más que su compañero. Tienen que defender ese lugar que los va a llevar a un cuadro de honor. Entonces, el mensaje que estamos enviando desde muy pequeñitos es: yo defiendo lo mío, yo no comparto contigo, yo tengo que saber mucho más que tú, y cada individuo es el responsable de su propio, conocimiento, y está viendo no solamente por progresar en una competencia con él mismo, sino también en competencia con los demás. Yo me defino como ser individual y me defino exitoso a pesar de que estoy ganándote. Desde ahí estoy jugando una carrera.
¿sí? Pongámonos a ver cómo de una manera individual, cómo recibe el niño esa educación, pero que nunca se pone a favor de un bien común. Y bueno, es todo lo contrario que se vive en un ambiente Montessori. En un ambiente Montessori vivimos en cada día esta unión, este vivir en comunidad. Los niños desde muy pequeñitos están pensando en un bien común, están pensando en el otro. Pensemos en un pequeñito de comunidad infantil desde el 1 año y medio de vida, en donde al ver y al observar que uno de sus compañeros tiene un material que él quisiera trabajar, tiene que esperar para poder después tomar ese material. Desde ahí estamos respetando el momento del otro. Desde ahí estoy aprendiendo a respetar tus necesidades como individuo y no poner las mías sobre las tuyas, sino que en realidad todos tenemos el mismo derecho. Pensemos como un niño de casa de los niños tiene que esperar también el lugar para poder comer en la mesa del snack. Y al terminar, tiene que llevar el mantel hacia un sitio donde otro niño lo puede tomar. Todo esto son pequeños actos que parecieran insignificantes, sin embargo, van creando en el niño una conciencia colectiva, van creando en el niño, en la niña, esa conciencia de poder pensar en el otro y donde yo también soy importante, pero tú también lo eres, y donde todos en conjunto somos un mismo ambiente, somos una misma sociedad. La doctora Montessori le llamaba a un concepto sociedad por cohesión, cuando el niño de alguna manera, de una manera muy natural, a través de vivir los valores dentro del ambiente, iba creando este concepto de comunidad y cómo pensaban unos niños en el bien también de los demás. Entonces, aquí estamos compartiendo, estamos trabajando juntos. Los niños, inclusive los niños más grandes, a veces le pueden mostrar a un niño o a una niña pequeña cómo hacer ese material. ¿Por qué? Porque ellos ya lo saben hacer. Entonces, desde ahí pensemos en la maravilla que estamos fomentando dentro del niño, todos estos valores de colaboración, no solamente no estamos fomentando la competencia, sino que además, y yéndonos más profundo, estamos fomentando una pequeña sociedad. Y eso lo podemos transmitir o lo podemos vivir en un ambiente Montessori, en la casa. Al poder nosotros, los niños, al poder relacionarse con niños más pequeños y más grandes que ellos, lo podemos trasladar a cualquier otro ambiente en donde el niño va a ser consciente de que hay niños más pequeños o más grandes que él, como es la sociedad, como es la vida diaria. Nosotros como adultos convivimos en nuestro trabajo, convivimos en la vida diaria, no solamente con personas de nuestra misma edad, sino también con personas mayores o con personas más jóvenes que nosotros. Es realmente una colaboración en donde los niños Montessori aprenden a vivir con ello. Y hace un par de semanas grabamos el podcast donde tuvimos como invitados a Niños Lantana, y si alguno de ustedes lo vio y lo puede recordar, cómo la preocupación de ellos cuando se les dijo que si querían venir como invitados a grabar el podcast, y la preocupación de los 4 niños que vinieron era ¿y qué va a pasar y cómo se van a sentir mis compañeros? ¿Cómo se van a sentir los demás porque ellos no fueron elegidos? Y esta conciencia y este nivel de conciencia no se logra de la noche a la mañana, y no se logra en un método educativo en donde otra vez estamos entrenando para sobresalir y para ser mejor que tú.
porque no te puedo compartir una respuesta, porque yo tengo que ser mejor que tú, yo tengo que ser el 10, ese 10 que va a llegar al cuadro de honor, ese 10 que me define, inclusive de manera totalmente equivocada como persona, y que le da la valía al niño como persona, en donde si no está en el cuadro de honor, imagínense cómo se va a sentir ese niño que siempre, o esa niña que siempre está en el cuadro de honor. ¿Qué va a necesitar después? El reconocimiento externo. Y ahí estamos desde siempre luchando en esta competencia. Entonces, la doctora Montessori hablaba, fíjense, en aquel tiempo, cuando se refería hacia los padres, ya vamos a salirnos un poco de lo que es el ambiente Montessori, el ambiente educativo, y a los padres les decía que con actos que parecen tan insignificativos, pero que son tan grandes, nosotros también como adultos y como educadores, que somos los padres, podemos educar para la paz. Desde cuestiones tan simples como que los juegos de los niños no sean pistolas, no sean armas, todo lo que los niños ven a su alrededor y pudiera parecer insignificante, son pistolas de agua. Pudiera parecer insignificante los juegos, ahora yo lo pongo en el contexto de nuestros días, en el 2024, en donde papás veamos qué juegos, qué videojuegos están teniendo acceso nuestros niños de 7, de 8, de 9 años. ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando o que están enviando en estos videojuegos? En donde, ¿qué vale la vida? ¿Sí? ¿Qué vale la vida de una persona? Porque inclusive existen videojuegos, tal vez no para esa edad, pero sí para los mismos adultos, en donde existen videojuegos en donde realmente es, obviamente, matar, atropellar. Entonces, ¿hacia dónde lleva eso? Porque después nos preguntamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país en donde las armas se permiten, ¿cómo no vamos a preguntarnos, estas personas que a lo mejor están muy mal emocionalmente, de sus facultades mentales también, y tienen el acceso a una pistola y estuvieron realmente siempre recibiendo desde pequeños este mensaje en donde, ¿qué pasa si matas a otra persona? ¿Qué pasa en un videojuego si matas a otra persona? Al contrario, ganas puntos, al contrario, ganas la guerra. Y entonces, ¿cómo no imaginar que podamos tener a personas enfermas en donde son capaces de llegar a un colegio a hacer un tiroteo? Es donde estas cuestiones tan ilógicas que a veces como humanidad no nos detenemos a preguntar y a ir mucho más profundo hacia eso. Nos parece un juego de niños cuando decimos, pero ¿qué puede pasar? Es un videojuego, es un juego, es una película, no pasa nada. Recordemos todos los estudios de neurociencia que cada vez está más claro, cada vez escuchamos por todos lados, cada vez hay un despertar mayor en la conciencia del ser humano, en donde ya empezamos a escuchar tus pensamientos crean tu realidad, donde ya empezamos a escuchar atrévete a ser selectivo con lo que lees, con lo que observas, con lo que ves en la televisión, con lo que escuchas, porque todo eso crea tu realidad. Si eso pasa en un adulto, podemos imaginar lo que pasa en la mente de los niños. Entonces, como papás, no normalicemos lo que no es normalizable. No minimicemos lo que realmente tiene un mensaje profundo. Tan sencillo como de qué otra manera podemos nosotros como papás apoyar a este desarrollo de la paz, primero en mi hijo, en mi hija, para que sea portador o portadora de paz y sea entonces un factor creativo y sea un factor activo en un ambiente de paz.
¿sí? El fomentar el contacto con la naturaleza, el respeto a los seres vivos desde muy pequeñitos, también es algo que fomentamos mucho en la filosofía Montessori. Desde el cuidado de una planta, y pudiera a lo mejor parecer exagerado, pero he visto y he observado a veces que los papás estamos tan en nuestro mundo, estamos tan en nuestras cosas y preocupados por tantas cosas que nos preocupan a los papás, pero cómo desde no corregir cómo una pequeña o un pequeño trata a la mascota, desde no corregir en cómo se puede jalar de un árbol, en cómo puede arrancar una hoja, una flor, y otra vez parecieran actos insignificantes, pero que realmente tiene un gran valor, que desde muy pequeñitos fomentemos este respeto por la naturaleza, por los animales, por los seres vivos, por cualquier ser vivo, por los demás individuos también. Y bueno, lo que les comentaba yo realmente sí es alarmante y sí es algo que tenemos que poner mucha atención. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿A qué están jugando nuestros hijos? Son juegos de niños, pero desde ahí inicia el mensaje de manera tal vez inconsciente, pero el mensaje está ahí y lo viven todos los días los niños. Lograr una educación de paz capaz de influir de una manera positiva en la humanidad no es sencillo, y también requiere de un punto de partida, y ese punto de partida es desarrollar la espiritualidad del hombre. Este concepto realmente es muy profundo, ya que necesitamos que el niño, la niña, se reconozca como individuo, que tenga una valía sobre sí mismo, y aquel ser humano que se siente seguro de sí mismo, que está satisfecho con lo que es aquel ser humano que no va a buscar la primera oportunidad para oprimir y ofender al otro. Y aquí entonces es cuando yo me pregunto cómo los colegios pueden combatir el bullying, por ejemplo, este concepto que está tan de moda, en donde obviamente el niño o la niña que realiza un acto de falta de respeto hacia el otro, que le llamamos bullying, es evidente que ese niño o esa niña es el primero que necesita ayuda. Y cómo los colegios lo estamos combatiendo, cómo los padres lo combatimos, si desde el principio nuestro planteamiento en una educación tradicional está equivocado. ¿Cómo pretendo entonces que un niño pueda respetar o una niña pueda respetar al otro si el mensaje que ha recibido desde siempre es: tú tienes que ser más que el otro, ¿sí? Y tu competencia tiene que ser con el otro, no contigo mismo por ser un mejor ser humano, con el otro por ser el mejor y oprimir a los demás. Entonces, esto parece algo como muy sencillo, pero realmente es muy profundo, ya que si los niños crecen en un ambiente de respeto, en donde se ha escuchado su voz, en donde se le ha tratado con amor, en donde se le ha seguido de una manera individual, permitiéndole responder a aquellos intereses que tiene por sí mismo, donde se le permite elegir entre un material y el otro, en donde la guía le habla con respeto y también él tiene que respetar a la guía. Todo esto crea definitivamente a un ser humano sintiéndose seguro de sí mismo, sintiéndose amado desde el principio, sintiéndose aceptado. ¿Y cuál va a ser el resultado? Una educación de paz. Realmente podríamos hablar muchísimo más tiempo sobre este tema. Es un tema que realmente me apasiona y les he hablado solamente de los principios básicos y fundamentales de la educación Montessori, pero realmente quisiera yo que nos quedáramos con la tarea de analizarlo y aterrizarlo como papás en nuestras casas. Pensemos que aquellos seres humanos que han sido humillados son los que van a humillar
Aquellos seres humanos que no han sido amados y no han sido aceptados son aquellos a los que se les va a dificultar tener muestras de amor y pensar en los demás. Algunas de las ideas que les compartí hoy en este podcast son tomadas de este libro, Educación y Paz, de la doctora Montessori, pero en realidad en todos los libros, en todos los escritos, en todas las conferencias de la doctora Montessori encontramos este concepto. Simplemente porque Montessori es eso. Montessori es paz. Montessori te invita siempre al diálogo, no solamente entre la guía y los niños, los padres y los niños, entre los mismos adultos, entre el padre y la guía, entre la madre y la guía, y siempre partiendo de este respeto en el cual queremos que los niños crezcan. Y para que ellos puedan crecer dándole valía al respeto de otro ser humano, tenemos que demostrar precisamente eso, que nos importa el otro como ser humano. Bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo. Les agradezco muchísimo su atención. Me emociona mucho cada vez escuchar a más papás que me dicen, este tema lo escuché en el podcast. Sí, Gaby, sé sobre este tema, sobre todo en las pláticas de admisión que tenemos en Lantana, cuando papás, mamás llegan a buscar el poder inscribir a sus hijos, a sus hijas en Lantana, y yo les hago referencia, oye, ¿sabes qué? Para que puedas ir aprendiendo un poquito más, conociendo un poquito más del método Montessori, te invito a escuchar un podcast. Sí, claro que sí, hice este capítulo y este otro. Realmente es emocionante porque creo que estamos cumpliendo el principal objetivo de este podcast, y el cual es que se dé a conocer mucho más de la educación Montessori, no solamente para los papás de la comunidad milantana, para guías, para padres, para personas que están pensando en ser padres, para personas que no viven inclusive aquí en Monterrey, en fin. Lo importante es que Montessori se conozca, y se conozca cada vez más de fuentes donde son realmente fidedignas sobre Montessori, porque como todo, y como ustedes lo saben, podemos encontrar muchísimo en internet, por ejemplo, pero no siempre es la información adecuada. Muchas gracias, y no te olvides de seguir escuchándonos en Café Lantana, el podcast, y de seguirnos en todas nuestras redes. Gracias, ya hasta la próxima.